Buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Buenas tardes para quienes nos están acompañando hoy aquí en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes para quienes nos están acompañando desde el Zoom, que se dividen entre las personas de diversos países y los cobardes que viven en la Ciudad de Buenos Aires y igual están por Zoom. Dicho esto con todo cariño y con todo respeto, pero nos encontramos aquí por una razón que ha sido una de las que han generado los eventos del ciclo Dialogando desde el Sur, que hemos parido hace más de 15 años como un corolario del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es la presentación o lanzamiento, a algunas personas les encanta esa terminología houstoniana de lanzamiento de libros. A mí siempre me hace pensar en alguien que dispara libros contra los demás, ¿no? Decir, voy a lanzar mi libro. Eso yo recomendaría que no se haga con este libro de los profesores Cansado Trindade y González Salzberg, porque les digo que es pesado. O sea, es un libro que recibirlo de golpe no es lo más saludable del mundo. Es ese tipo de libros que si ustedes lo van a visitar a Birmingham, a nuestro querido profesor González Salzberg y les regala el libro, van a pagar exceso de equipaje cuando vuelvan. O sea, el ideal es que él pague el exceso de equipaje y traiga los libros aquí. Cosa que tengo una profunda esperanza que cumpla en su próximo viaje, visto y considerando que no he podido ver otra cosa que el ejemplar, entre comillas, electrónico, y pertenezco a la generación que para leer un libro necesita tocarlo, olerlo, verlo, y que un libro en formato digital es una entidad no demasiado reconocible por el intelecto de quienes somos, bueno, en mi caso 60 plus, pero yo creo que incluso gente que tiene menos años eh, piensa que realmente un libro es esto. Pero parece, según me dice mi queridísimo y admirado amigo, el profesor doctor Damián González Salzberg, que es mucho más fácil calzarse la corona imperial que está en la Torre de Londres que tener este libro. Aparentemente ni siquiera a él le han dado un ejemplar completo, sino solamente a su señora mamá, que aquí lo acompaña, porque usted defiende los derechos humanos. Y hoy en día esa es una posición agónica, no en el sentido de agonía, sino de combate. El otro día, cuando tuve el honor de estar en la mesa de inauguración aquí en esta misma facultad del Congreso Internacional de Niñez, Adolescencia y Derechos Humanos, empecé citando a un filósofo que a usted le gusta mucho, muchísimo, y como ese filósofo se expresaba y escribía en inglés, lo cité en inglés. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yes, I do. Y aquí la cuestión es que como John Lennon canta en esa inolvidable canción, había cosas que antes creíamos que eran such an easy game to play. Era un juego tan fácil de jugar que sabíamos las reglas y que ya estaban aceptadas. Y que creíamos firmemente que eso ya estaba hablado. Que ahora venían los debates, las cuestiones, todo lo que plantean Cansado Trindade y González Salzberg en este libro,
further questions, cuestiones para el futuro, problemas, debates, la gran cuestión de la interculturalidad, la gran cuestión de la diversidad cultural. Hace poquito tuvimos una interesantísima conferencia en la facultad con un jurista musulmán francés acerca de, bueno, cómo hacemos para buscar caminos de conciliación con la Sharia, cómo hacemos para buscar caminos de conciliación con la visión oriental del ser humano, con las visiones africanas del ser humano y demás. ¿Cómo hacemos para evitar que la teoría de los derechos humanos se transforme en una nueva religión impuesta, se transforme en una nueva forma, como me dijo una vez un profesor iraní, en una nueva forma de imperialismo? ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Uno pensaba que esas eran las problemáticas. Y de repente nos encontramos que lo que está en problemática son los derechos humanos. O sea, nos encontramos que hay posturas ideológicas triunfantes en muchos casos o que casi triunfan en otros, que se mofan de los derechos humanos, que hablan de la ideología de los derechos humanos. Acabamos de escuchar, ya no sorprendidos porque ya hemos pasado el umbral de la sorpresa escuchando al presidente de la República Argentina, y acabamos de escuchar hace pocos días que el derecho principal de los seres humanos es el derecho a la propiedad privada. Lo hemos escuchado muchas veces. Si el derecho principal de los seres humanos es el derecho a la propiedad privada, esto lo usamos para prender el fuego de la chimenea en invierno. Porque si el resultado de toda la ardua, difícil construcción de la teoría de los derechos humanos y del derecho internacional de los derechos humanos es sostener que el derecho principal de un ser humano es el derecho a su propiedad privada, entonces transformemos las facultades de derecho en shoppings, que suelen estar bien ubicadas y tienen buen espacio para ello, cerremos las carreras de derecho y dejemos de soñar con un mundo mejor, porque ni siquiera nos lo mereceríamos. Nunca, sinceramente, pensé que sostener la simple cuestión de los derechos humanos como un tema válido de debate y de discusión iba algún día a transformarse en grandes sectores en una posición minoritaria. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuya muy noble vicedirectora va a coordinar el encuentro de hoy, la profesora doctora Andrea Laura Gastrón, y que tengo el honor absolutamente inmerecido y exótico de dirigir desde hace varios años por reiterado error de los tres claustros, no van a transar ni dar el brazo a torcer en la pacífica, simpática y humilde lucha y compromiso por la dignidad humana, por los valores inherentes a la humanidad y al planeta y a todos los seres que pueblan el planeta, por que realmente creemos que estamos en las facultades de Derecho no para repetir el mundo, no para perpetuar un mundo injusto, un mundo de horror en gran medida, un mundo de guerras, un mundo de genocidios, un mundo de faltas de respeto, de invasiones, etcétera, etcétera, de pobreza, de miseria, de privaciones, sino porque creemos que tiene sentido estudiar derecho, porque pensamos que está en nuestras humildes manos el granito de arena que puede contribuir
a que más niños y más niñas sonrían. Y si una facultad de Derecho no sirve para que más niños y más niñas sonrían, es en última instancia para lo que sirve el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cerremos las facultades de Derecho. Muchísimas gracias y le paso la palabra a la profesora Gastón y el libro. Adelante. Bueno, ¿puedo? Sí. ¿Lo puedo tocar? Bueno, la verdad es que a mí me da una enorme alegría presentar y compartir con todos ustedes la presentación, ya que no el lanzamiento del libro. Yo coincido, ¿no? No es lo mismo presentar un libro que lanzarlo así, ¿no? Pero a mí me gustaría decir muy poquito, pero lo que quiero decir, lo quiero decir desde el corazón. Y yo lo que quiero realmente es agradecerle a Damián. Damián pertenece, digamos, a una generación, pero además a una tradición que tiene que ver con los vínculos que existen entre Argentina y Gran Bretaña, ¿no? Y es una tradición en la que abrevaron, qué sé yo, gente como Jorge Luis Borges, por ejemplo, ¿no? Como el doctor César Milstein, como Marta Cohen, como grandes científicos, artistas. Y Damián, a quien tengo acá, que es más joven que muchos de ellos, por razones generacionales, entre otras cosas, él todos los años viene, todos los años vuelve a dar clase, todos los años presenta sus libros aquí en esta facultad. Libros que no son de 2 o 3 paginitas, como ustedes pueden ver. Y lo hace con la mejor de sus sonrisas, porque si hay algo que para mí caracteriza a Damián, es una risa muy especial. No todo el mundo sonríe como sonríe Damián, no todo el mundo abraza como él lo hace. Y esto para mí es parte de un honor muy grande y de una inmensa alegría. Entonces yo no quiero robar más tiempo, pero sí quiero destacar esto. Porque la gente que sonríe como él lo hace, que vuelve una y otra vez, y vuelve en invierno, él se sacará así, ¿no? Demostrando que tiene calor de sobra, a mí no me convencen mucho de esto, como ustedes pueden ver. Pero la realidad es que él vuelve con toda humildad y con todo cariño a la Universidad de Buenos Aires a presentar estos logros y estos laureles. Así que yo no voy a hablar del libro, pero sí voy a hablar de Damián, de su generosidad eh, y de la alegría que significa para mí presentar todos los años uno o más de un libro. Me tocó estar, y lo recuerdo muy bien, presentando no uno, sino 2 libros de Damián. Yo estuve acá, no me lo contaron, ¿eh? Esto no es una fábula. Así que bueno, eh, con ustedes, Damián y Aldana, con todo cariño, y gracias por estar acá. Muchas gracias. Me voy a tomar el tiempo, así me aseguro de que no voy a hablar más de 15 o 20 minutos, como mucho. Primero les quiero agradecer estar acá, venir después, en particular para muchos de ustedes, después de muchas horas de clase hoy, incluso conmigo, y que tengan la valentía de sumarse a una actividad más por, calculo que será de vuelta, una horita más o menos. Les quiero agradecer especialmente a la gente que me rodea acá en esta mesa, empezando por Ricardo. Si como Andrea dice, yo vengo acá todos los años, tengo la oportunidad de dar clases, es gracias a Ricardo por haberme incorporado a su equipo docente y darme la posibilidad ya por 7 años de estar dando cursos de vuelta en esta, que
que como lo digo en los actos de apertura todos los años, es mi casa. Yo estoy increíblemente orgulloso de haberme graduado hace ya casi 20 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Le agradezco después también a Andrea por la organización, por las palabras. Gracias, de verdad. Con Andrea nos conocimos ese primer año que vine a dar clase en el 2017 y casi en forma instantánea establecimos un vínculo de amistad. Creo que terminamos almorzando, si no ese día, al día siguiente. Y es cierto que ha estado presentando mis otros libros y compartiendo paneles conmigo. Y le agradezco muy especialmente a Aldana, que decidió sumarse a esta presentación. Aldana también fue invitada hace un tiempo. Aldana es una de las pocas personas, creo, que ha leído el libro. Ha sido invitada por la Sociedad Brasileña de Derecho Internacional a escribir una reseña del libro. La Sociedad Brasileña decidió convocar gente de distintas partes del mundo, y Aldana fue la persona que llamaron de Latinoamérica. Ya veremos porque después tengo que responder a las reseñas que escriban. Y bueno, ha tenido una generosidad enorme de venir a comentar el libro acá también. Esta es la tercera presentación. El libro salió en febrero de este año en Reino Unido y salió en abril de este año en Estados Unidos. Esta es la tercera presentación que tengo la posibilidad de hacer y es por lejos la más especial, no solo por estar de vuelta acá en la facultad, sino también por poder estar rodeado de afectos haciendo la presentación. Es difícil presentar este libro. Como todos ustedes saben, el coautor de este libro, el gran Antonio Cansado Trindade, falleció durante la producción de este libro en mayo del 2022. Y lo que voy a hacer es voy a contar un poquito de cómo se gestó este libro, cómo trabajamos durante 4 años en la preparación del libro y algún elemento básico del producto final, aunque de eso Aldana va a hablar más. Así que déjenme empezar hablando de Antonio. Casi todos los presentes tienen relación con el mundo del derecho, con lo cual es casi una obviedad presentar a Antonio Cansado Trindade, quien fuera juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 2 tenures y juez de la Corte Internacional de Justicia. Para nuestra generación, en particular, Antonio es para mí sin dudas una de las personalidades más importantes del mundo jurídico, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. De hecho, voy a cometer una pequeña revelación. Cuando nos conocimos, voy a contar después un poquito más cómo nos conocimos con Aldana, porque voy a hablar de Estrasburgo hace 11 años. Pero yo me acuerdo, y se lo mencioné antes, esto ya sabe que lo voy a decir, pedí autorización. Yo me acuerdo que cuando Aldana lo conoció, Antonio, en Estrasburgo, en el año 2013, lo que me comenta después es que lo que sintió es lo que debe sentir otra gente cuando conoce a Madonna. Antonio fue una inspiración para toda una generación. Si bien yo tuve la fortuna de estudiar acá Derecho Internacional y Protección Internacional de Derechos Humanos con docentes de absoluto lujo y de renombre internacional, no solo aprendí de ellos dentro de las aulas, sino que mucho de lo que nosotros aprendimos fue leyendo las más de 100 opiniones separadas que el entonces juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cansado Trindade, anexaba a las sentencias. Y él explica en una sección de este libro el porqué de la importancia de anexar este tipo de opiniones a las sentencias. Pero para muchísimos de nosotros, esas sentencias han sido increíblemente enriquecedoras. Nos permitió valorar, apreciar y disfrutar el derecho en muchísimos sentidos. Para mí fue la primera vez que vi en una sentencia jurídica una poesía,
o que vi en una sentencia jurídica un fragmento de una tragedia griega, que conllevaban explicar el porqué de la corte resolviendo de la forma que lo hacía. Entonces, creo que sin duda ha sido una gran inspiración para toda una generación de juristas, en particular en Latinoamérica, aunque, como dije antes, es una de las personalidades más grandes del derecho, yo creo que a nivel mundial. Yo tuve la suerte de conocerlo y de perseguirlo por el mundo por distintos motivos. Yo en el año 2013 estaba haciendo mi doctorado en Reino Unido y American University en Washington me dio una beca muy generosa para hacer el diploma de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario que tienen todos los veranos. Entonces me dio la oportunidad de viajar a Washington y elegir un número de cursos. Y una de las decisiones más fáciles de mi vida, cuando vi el catálogo de cursos, fue decidir tomar el curso de Antonio. Antonio daba un curso corto sobre derechos humanos y cortes internacionales, que fue una de las mejores experiencias académicas que he tenido. Antonio ya en ese momento era juez de la Corte Internacional de Justicia y nos daba la posibilidad de juntarnos a discutir temas sin ningún tipo de límites y con la creatividad en el derecho que Antonio tenía. Y algo más que lo caracterizaba a él, además de una alegría enorme por dar cursos, él siempre sonreía y siempre se lo notaba de buen humor dentro de un curso. Era increíblemente popular con los estudiantes, por supuesto, y increíblemente generoso con el tiempo. Cada vez que terminaban las clases de Antonio, que eran a última hora en American University, había siempre una fila de estudiantes que querían seguir las conversaciones y tener la oportunidad de tener un diálogo individual de vuelta con un juez de la Corte Internacional de Justicia. Y Antonio no tenía el más mínimo inconveniente de pasar todo el tiempo que fuera necesario en tener esas charlas. Para mí, y lo conté también en otra oportunidad, era una presencia muy intimidante al margen de su amabilidad y de su alegría, porque, como les digo, era el autor de más de 100 opiniones separadas como juez de la Corte Interamericana, y me llevó hasta el final del curso tener el coraje de acercarme para hablar yo con él, y en ese momento yo le acerqué un artículo que había publicado el año anterior, un artículo que creo que solo él y yo podíamos llegar a disfrutar, un artículo sobre derecho internacional procedimental. Es mi artículo de los 20 y pico artículos que tengo publicados en mi vida, es el menos citado de todos. Creo que lo hemos citado nosotros en este libro y alguien más. Yo tengo la oportunidad de tener una breve charla con él acerca del artículo, le dejo la copia del artículo. Y una vez terminado el curso en Washington, serían 10 días o 2 semanas después del curso, recibo un mail a la dirección de correo que tenía el propio artículo del juez de la Corte Internacional de Justicia, Cansado Trindade, que se había tomado el tiempo de leer el artículo y que tenía opiniones y comentarios, todos muy positivos acerca de ese artículo. Y yo aproveché ese mail para contarle que no se había librado de mí, que ese mismo año, al mes, iba a estar nuevamente siendo su alumno, esta vez en Estrasburgo. Yo ese mismo año fuimos a hacer el curso con Aldana del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, donde nuevamente tuve la oportunidad de ser alumno de Antonio, ahora en un curso distinto, un curso en inglés sobre el sistema interamericano. Y una vez terminado ese curso, nuevamente, un par de semanas después, recibo otro mensaje de Antonio. Antonio se había enterado que yo había logrado obtener el diploma de Estrasburgo en ese momento, que era un mérito que él había tenido varios años antes, y me felicitaba al respecto y un mail increíblemente afectuoso decía que ahora éramos confrères del Instituto René Cassin. Y
y tenía la amabilidad de invitarme a visitarlo a él en la sede de la Corte Internacional de Justicia para poder continuar nuestras charlas académicas. Y yo no debo haber terminado de siquiera leer el mail para empezar a armar el equipaje para ir a visitarlo a Antonio a La Haya. Tuve la suerte de visitarlo muchas veces durante esos años. Yo además en ese momento tomo las cátedras de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, y me convierto en uno de los coaches de una competencia internacional que tenía su sede en La Haya. Entonces esto fue un motivo más para poder establecer esta relación y tener estas charlas que él con su generosidad siempre te daba la oportunidad de tener cuando lo visitabas. Y fue en una de esas charlas que él estaba preparando un curso, yo creo que era el nuevo curso de American University, esto era el año 2017, el mes de abril, porque es cuando la competencia tenía lugar, que estábamos charlando sobre el material para el curso y yo le manifiesto que yo tenía mucha dificultad dando clases de Derecho Internacional de Derechos Humanos en Reino Unido para encontrar un material que fuera comprensivo y que no tuviera un tinte o una postura tan firme del norte global. La mayoría de los libros que existen en inglés han sido productos de académicos europeos o estadounidenses que han sido formados en Europa y en Estados Unidos y que tienen un foco mucho más marcado desde el norte global. Y yo le comentaba que interesante que sería que pudiéramos ofrecer en inglés para esta misma audiencia un libro que pudiera, o un material que pudiera dar una versión más global del derecho internacional de los derechos humanos, que incluyera una perspectiva mucho más fuerte del sur global. Y él en ese momento, y esto lo comento en una nota al pie que quedó del libro, que no debió estar en una nota a mí mismo, que se filtra y llega a los reviewers, y él me dice que si él es reelecto en noviembre de este año para la Corte Internacional de Justicia, nosotros íbamos a escribir ese libro. En noviembre de ese año yo estaba siguiendo ávidamente las elecciones, que además fueron unas elecciones muy conflictivas de la Corte Internacional de Justicia. Entiendo que esto tiene nada de emoción para ustedes, pero a ver, es como si yo les comentara algo que pasó con el fútbol este fin de semana. No entiendo bien, pero hubieron cosas que Ricardo me comentaba el lunes. Bueno, eran las elecciones de la Corte Internacional de Justicia, unas elecciones increíblemente importantes para el sur global, porque después de la elección del juez Salam, actual presidente de la Corte Internacional de Justicia, India decide no bajar a su candidato, el juez Bandari, que estaba por la reelección, y disputar la banca que supuestamente le correspondía al Reino Unido, Greenwood, por reelección también, tradicionalmente la banca del juez británico, desde el 46 a la fecha, y decide no bajar la candidatura. Y decide tener un conflicto más totalmente aceptable, un conflicto político dentro de la organización institucional de Naciones Unidas y un conflicto entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General acerca de quién iba a ocupar esa banca. Si bien yo no puedo comentar demasiado esto en el Reino Unido, aunque el The Guardian me ha citado justamente en comentarios sobre este tema, Reino Unido pierde esa banca, el juez Bandari es reelegido por India y la composición de la Corte Internacional de Justicia cambia, teniendo de nuevo una banca más el sur global a partir de esa elección. Pero más importante que todo esto es que Antonio es reelegido para la Corte y efectivamente a principios del 2018 empezamos a trabajar en este libro. Un libro con el que trabajamos muchos años, que llevó muchos viajes a La Haya hasta el momento de la pandemia, que llevó muchas conversaciones por WhatsApp a partir de la pandemia e innumerables intercambios de emails, mucho trabajo en persona antes en la corte, donde escribíamos cosas y tachábamos cosas. Yo volvía con exceso de equipaje cada vez, con cualquier cantidad de papel, de cómo se iban a ver cada uno de los capítulos.
Tristemente, como mencioné antes, Antonio fallece en mayo del 22. A ese momento yo lo cuento en el prefacio, me pareció que era importante hablar un poquito de la historia del desarrollo del libro. Teníamos 8 de los capítulos terminados, nos faltaba escribir el capítulo 4 y el capítulo 1. Esos capítulos los termino yo, los termino en base a muchas discusiones y muchas ideas que habíamos desarrollado juntos en temas de cómo se iban a ver, qué contenido iban a tener, pero sí tengo absoluta responsabilidad a quien no le guste algo de que se digan los capítulos 1 y 4 porque están terminados luego del fallecimiento de Antonio. Lo que tengo que mencionar también es que, y me quedan 3 minutos 10 segundos, que tuvimos la suerte de optar por Oxford University Press, la editorial de la Universidad de Oxford, para publicar este libro, que el sistema de escribir un textbook comprensivo de la editorial fue algo que yo nunca me había esperado, y él tampoco. Habiendo publicado en su caso muchísimos libros, en mi caso solo 2 antes que este, porque cada uno de los capítulos que en general enviamos en grupos de 2 o 3 fueron leídos, comentados y sugerencias producidas sobre ellos por entre 5 y 6 revisores anónimos, algunos no tan anónimos. Algunos han aceptado que su identidad fuera revelada una vez concluidos, con lo cual podemos saber que hubo algún que otro profesor de la Argentina involucrado en alguna de las instancias. Todo esto me paso a enterar luego de que se publique el libro en muchos casos. Y estos comentarios han sido, en términos generales, de vuelta, 5 o 6 revisores anónimos por cada capítulo. Solo un revisor no ha sido del todo constructivo, y asumo que esto no es el caso de Ricardo. Pero por el contrario, ha sido un apoyo increíble durante toda la producción del libro, contar con toda esta gente que con la mejor buena voluntad colaboró en que el libro tenga el formato final que tiene, que tenga el contenido que tiene y muchas de las discusiones que tiene, y que en particular para la última etapa de revisión, donde quedó a cargo mío, fueron increíblemente importantes. Saber que contaba con una editorial que nos apoyó desde el día 1 y con un grupo de 5 o 6 juristas detrás del anonimato que también habían invertido en que este libro fuera lo mejor que pudiera ser y que brindaron un apoyo muy importante en que pudiéramos llevar a conclusión el libro. La otra persona que quiero mencionar puntualmente, a ver, el libro está dedicado a 2 personas, y es a la memoria de Antonio y a mi mamá, por supuesto, pero necesito mencionar a otra persona más que aparece mencionada en la introducción, y ella es Carmela, la mujer de Antonio, que ha sido una presencia constante durante la producción del libro, no solo porque ha estado en todas las cenas que hemos hecho en La Haya después de largos días de trabajo, sino porque además también ha brindado muchísimo apoyo en que pudiera tener el apoyo necesario para llevar este libro a conclusión, no obstante las dificultades que por motivos obvios nos enfrentamos. Así que, habiendo dicho eso y notando que se cumplen exactamente los 20 minutos, bueno, bien, pero está agradecido. No, estoy feliz de dar por terminado con 20 minutos la exposición, y si quieren después hacer alguna pregunta, no tengo ningún inconveniente en seguir discutiendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ahora me toca a mí continuar con este evento respecto al cual me honra mucho. Me pone más feliz todavía. Voy a empezar, más allá de que mi presentación va a ser respecto del contenido del libro y la importancia que tiene para el estudio del derecho internacional de los derechos humanos. Quiero empezar por hacer mención a cómo lo conocí, Damián,
Y lo que me produce hoy estar acá presentando el libro que ha escrito con quien se ha dedicado a perseguir durante muchos años, así que para mí es un logro que me alegra compartir y un mensaje que la perseverancia trae sus frutos, así que felicitaciones por eso, entre otras cosas. Bueno, a Damián, más allá de que somos coetarios y contemporáneos, habremos compartido alguna materia en la facultad, pero finalmente nos conocimos en 2013 en Estrasburgo, en Francia, y tengo la imagen muy presente en la reunión inaugural, donde nos citaban a todos los participantes de este curso, yo buscar al grupo de argentinos y argentinas y encontrarlo a Damián. Y cuando lo conocí, enseguida la sensación que tuve fue esto que mencionaban previamente, la alegría que tiene, esa alegría y la pasión que tiene por muchas cosas de la vida, pero puntualmente por el derecho internacional de los derechos humanos, que trasciende. Y no era algo que yo solamente lo advertía, porque tuvimos muchas conversaciones sobre el contenido del curso, sino que también lo compartía con todos los otros participantes. Y un ejemplo de ello fue que Damián lo dijo muy sigilosamente, pero él fue la persona que en el año 2013 obtuvo el prestigiosísimo diploma de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, otorgado por la Fundación René Casani, el Instituto Internacional de Derechos Humanos, después de muchos años que una persona de nacionalidad argentina no lo obtenía. Y cuando anunciaron su premio, hubo una ovación en la sala, que vos no te gusta el fútbol, pero te puedo asegurar que todos gritamos como si hubiera sido un gol de Argentina. Y lo persiguieron también quienes le entregaban el premio. Se dieron cuenta que el premio se lo otorgaba el instituto, pero que también todos sus compañeros estábamos felices porque quien había sido el destinatario de ese galardón lo sentíamos merecedor, no solamente por el conocimiento que tenía, que era muy fácil de observar, sino también por la calidad humana que él nos había compartido durante esas, creo que fueron 3 semanas en Estrasburgo. Y también que doy fe que estudiaba, pero muchísimo, porque se bajaba de eventos sociales y esas cuestiones para ir a estudiar, y siempre, si no, trataba de llevar un poco la conversación para alguna cuestión más técnica para prepararse el diploma. O sea, nunca era 100% social. Así que bueno, lo conocí a Damián estudiando Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con un logro profesional y personal de él, y hoy estoy acá compartiendo otro logro personal y profesional de él, que también lo hizo con uno de los que fueron profesores en ese curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que en ese momento pensar que 10, 11 años más tarde es el coautor de una persona tan reconocida para quienes nos gusta el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, no me puede poner más feliz. Así que felicitaciones. Ahora sí, más allá de estas consideraciones personales, yo he leído el libro, entonces quiero contarles un poco la sensación que tuve al leerlo, y la importancia que me parece contar con esta bibliografía para el abordaje del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, cuando hablamos, como decía el profesor Ricardo Rabinovich, los derechos humanos son muy desafiantes, y la sensación que uno tiene cuando accede a una bibliografía en materia de derechos humanos es que siempre está desactualizada, porque todo el tiempo hay jurisprudencia nueva, nuevas interpretaciones y nuevos desafíos que se plantean sobre cuestiones que parecen que están absolutamente zanjadas. Siempre hay algún desafío sobreviniente que parece poner en jaque algunos derechos adquiridos o estándares universal o regionalmente aceptados de niveles de protección. Este libro tiene diversas partes, 10 capítulos, y sigue como un enfoque muy pedagógico, si se me permite. Inicialmente aparece como una conceptualización de los que son los derechos humanos, de qué manera ha sido su desarrollo histórico, normativo, y luego para adentrarse en cuáles son los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, para culminar con 2 partes relativas a derechos sustantivos. Este libro es como el paraíso para cualquier docente de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que muchas veces el desafío con lo que se tiene cuando se quiere enseñar esta disciplina, que es tan desafiante y tan cambiante, es dónde encuentro condensada toda la información que sea actualizada, porque también sucede mucho que los alumnos y alumnas
quieren el libro. O sea, hacer un programa de una asignatura con bibliografía muy diversificada, a nosotros nos parece fabuloso, pero para el que tiene que estudiar la materia por primera vez se encuentra en un desafío que a veces le genera muchos obstáculos para abordar. Y también en un momento en el cual la educación del derecho internacional de los derechos humanos tiene la particularidad hace unos años que tenemos muchísima información disponible, pero información que sea fidedigna o que esté chequeada, que tenga una certificación de idoneidad, de verosimilitud o de compromiso, o que tenga simplemente un autor o autora que se haga cargo de lo que está diciendo, también aparece como un desafío mucho más asiduo que lo que uno querría. Entonces, este libro me parece que, por empezar, es un libro fantástico para enseñar Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Decir eso también sería limitarlo, porque no es un libro solamente para estudiantes de grado o que van a dar sus primeros pasos en el estudio de esta disciplina, sino que también es un libro que apunta a investigadoras, doctorandas, doctorandos, personas que estén encarando una tesis, porque la sistematización bibliográfica y casuística que tiene el libro también es muy útil justamente para encarar algún tipo de proyecto de investigación en los diversos escalafones. También el libro plantea o nos invita a la reflexión, porque no solamente es descriptivo en cuanto a los derechos sustantivos, sino que también plantea reflexión relativa a cuestiones con un enfoque de género, de diversidad, de interseccionalidad de los derechos humanos, y que no zanja los debates, sino que marca un estándar. Bueno, esto, de lo que se ha debatido, es esto en este foro. Y deja la puerta abierta justamente para lo que pueda llegar a venir. Otra de las cuestiones que tiene el libro, que también me parece muy importante, es que hace de alguna manera, si bien no es un estudio comparativo de los distintos sistemas de protección regional de los derechos humanos, hace un diálogo, invita a un diálogo entre los distintos sistemas de protección internacional de los derechos humanos y no los plantea como compartimientos estancos. Empieza por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, avanza hacia el europeo, que quizás en el interamericano es el que plantea no tantas modificaciones procedimentales, pero sí a nivel jurisprudencia y regional. Sigue con el sistema europeo de protección de derechos humanos, el cual ha tenido muchas modificaciones en cuanto a las vías de acceso, a las distintas composiciones del sistema en sí, y la capacidad o las competencias que tienen tanto en la vía contenciosa como consultiva, y termina con el africano, que muchas veces es el sistema de protección regional que en los libros de derechos humanos no es abordado, pero que quizás es el más desafiante por los proyectos que se están llevando a cabo en el sistema africano de protección de derechos humanos, que por un lado, a mi opinión, toma parte del sistema interamericano, parte del sistema europeo, propone o lo ayorna a la realidad regional, y también innova en la propuesta de que eventualmente el sistema africano de protección de derechos humanos pueda llegar a tener una sala que aborde cuestiones de responsabilidad penal individual. Que de ser así, si se avanzara, sería la primera jurisdicción internacional que tendría, por un lado, responsabilidad, analizaría responsabilidad internacional del Estado, pero también responsabilidad penal individual. Bueno, yo estoy muy curiosa por ver cómo eso suceda, pero me puso muy contenta por leer que estas cuestiones están incluidas. Y cuando llegamos a los derechos sustantivos, también aparecen cuestiones muy innovadoras que quizás no han llegado al sistema americano de protección de derechos humanos en cuanto a los pronunciamientos del sistema europeo, pero sí es como que termina de cerrar el diálogo que viene proponiendo en la parte de los distintos mecanismos de protección de derechos humanos. Bueno, ¿cómo quiero concluir? El doctor Rabinovich mencionaba que el mundo, me gustaría decir una frase de Mafalda, que es que en Mafalda hay una frase que dice, para el mundo no,
cuidado, irresponsables trabajando. Bueno, no está así, irresponsables trabajando, pero el libro plantea las herramientas a cómo hacer frente a esta irresponsabilidad que la vemos a distintos niveles. Entonces me parece que hace un aporte muy grande en lo que es la transversalidad de los derechos humanos, que los derechos humanos o el estudio del derecho internacional de los derechos humanos no tiene que ser tampoco una disciplina propia de los y las abogadas. Es un libro que lo puede leer cualquier persona que tenga cualquier tipo de formación, porque es muy ameno, a pesar de que esté en inglés y que espero que la próxima edición o haya una traducción al español, la podamos disfrutar todos, pero es un libro que es muy llevadero. Y recomiendo su lectura. Ojalá que todos y todas puedan tener acceso, y quienes estén estudiando esta disciplina o tengan inquietudes al respecto, no duden en considerar esta bibliografía como parte de la lectura obligada. Así que no puedo estar más feliz de estar en este momento. Siento que tu persecución durante la última década ha dado muchos frutos. Este es uno de ellos, así que felicitaciones y gracias por hacerme parte de este logro. Gracias. Bueno, tenemos un ratito. Muy poquito. No tenemos. Bueno, dado que no tenemos más tiempo, solo nos queda entonces. ¿Dónde se consigue el libro? Bueno, este es todo un tema para Bien. la Argentina. Se puede conseguir en Amazon, pero el costo de envío es absolutamente ridículo, con lo cual la forma más sencilla es a través de, ¿cómo se llama el sitio web? Vital Source es una plataforma de ebooks, que es donde se puede conseguir al mismo precio que sale en todas partes. Y además tiene la ventaja de que trabajé mucho en establecer una característica muy particular del libro digital, que no tiene el libro físico, que es la navegabilidad. El libro está separado en capítulos, secciones, subsecciones y subsubsecciones. Creo que llega hasta el punto 5 y ahí la editorial no me permitió más. Eh, y por supuesto, por las temáticas que maneja, muchos de los capítulos están interrelacionados, con lo cual hay obvias referencias de un capítulo a otro. El libro digital permite que cada referencia, de hecho, te lleve automáticamente al punto donde el tema fue tratado en otra parte del libro, lo cual llevó muchísimo tiempo para asegurar que todas las, creo que son alrededor de 117 referencias, cross-references, sean apropiadamente realizadas, pero están ahí y eso lo tiene solamente el ebook. Bueno, habiendo entonces terminado esta fantástica presentación, yo tengo muchas ganas ahora de leerlo, la verdad que sí, agradecida también a Aldana por tus comentarios que fueron sumamente interesantes. Por mi parte, agradecerles la presencia a ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias. Yo, si me permitís, quiero, porque en mis palabras, como yo decía que iba a hacer la presentación, no me refería en particular al libro. Yo fui una de esas malas personas que estuvieron a cargo por parte de la Oxford University Press de la evaluación, no sé cómo decirlo, del trabajo. Y debo decir con total sinceridad que no me condicionó la enorme amistad, cariño y el tiempo que llevamos trabajando juntos con Damián, porque tengo la costumbre cuando me toca dar una opinión sobre un trabajo, de hacer todo lo posible para imaginar que no conozco a quien ha hecho el trabajo, aunque muchas veces, si bien se dice que el trabajo no tiene
el autor y no se menciona el autor, uno sabe, ¿no? De hecho, incluso en los ámbitos en los que uno se maneja normalmente, uno a veces hasta reconoce el estilo de alguien o el tipo de comentarios o lo que sea. Y a mí este trabajo realmente lo dije en su momento y lo sostengo. Me pareció un trabajo espectacular. Eh, Ellos lo han planteado como bien decía Aldana, lo han planteado fundamentalmente como un libro pedagógico, como un libro de uso propedéutico, de uso en cursos, en aulas. Y a mí me parecía mucho más que eso. Aldana también lo insinuó correctamente. Va mucho más que eso. O sea, a mí me parece que es un libro que sirve muchísimo también a juristas que están trabajando y que están investigando o incluso que están litigando en temas de derecho internacional de los derechos humanos o en temas de derechos humanos no derecho internacional, en ambos casos. Es realmente impresionante la batería jurisprudencial que tiene este libro. Es realmente notable y uno normalmente cuando ve esas colosales baterías de jurisprudencia, lo primero que uno piensa es, esta gente citó casos y no los trabajó. Bueno, no, los trabajaron. O sea, están los casos todos trabajados. La bibliografía que se cita es muy amplia. Y por supuesto, cuando entregué mi informe de entrada, me quedé pensando lo mismo que Aldana. O sea, ¿por qué este libro escrito por dos sudamericanos no está en un idioma sudamericano? O sea, ¿por qué no está en portugués o en castellano? Y después me acordé de la película Ocho apellidos bajos. Y me acuerdo, me imagino que muchos la habrán visto. Y me acuerdo de la escena, es muy graciosa esa película, ¿no? Y la escena en la que el tipo va a dar un discurso ahí en el café a todos los vascos, y entonces empieza a dar el discurso en castellano, él no tiene la menor idea de euskera, y entonces todos le dicen, no, en euskera, en euskera, en euskera. Y el tipo dice, momentito, ¿quién nos interesa a nosotros que escuche esto? ¿Los vascos o los españoles? Dice, no, no, los españoles, los españoles. Dice, bueno, entonces tiene que ser en castellano, ¿no? Dice, sí, tienes razón, en castellano, en castellano. Entonces me quedé pensando que acá funciona exactamente el mismo sistema. O sea, decir, ¿quiénes tienen que leer una posición que venga desde el sur? ¿Quiénes tienen que leer lo que tienen para decir dos juristas del sur del mundo? Bueno, los que no son del sur del mundo, fundamentalmente. Y el idioma en que en general se manejan como lengua franca los que no son del sur del mundo es el inglés. Entonces me parece muy atinado que el libro por lo menos debute, salga a la cancha. ¿Sabe usted? De deportes. ¿Sabe usted, no? ¿Sabe usted? Entiende esto. Que salga a la cancha en inglés. Sin embargo, creo que el libro punto 2 debería ser en castellano. Pero creo que el orden era este. Primero en inglés y después en castellano. Tiene sentido. Realmente es asustador ver cómo juristas norteamericanos y europeos hacen obras profundas, con mucho material, e ignoran completamente la bibliografía latinoamericana, completamente, al extremo de que muchas veces uno cuando lee esos libros, incluso libros de grandes figuras,
uno lee esos libros y dice, pero ¿cómo no conoce a tal que ha trabajado este tema muchísimo mejor o con muchísima más dedicación? ¿O cómo no conoce el problema concreto que se ha suscitado sobre este punto en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador? De manera que es muy importante que dos juristas, bueno, vamos, con Cansado Trindade, el mundo entero tuvo oportunidad de ver lo que puede ser un magistrado en derechos humanos latinoamericano. Con Damián González Salzberg, los ingleses lo están aprendiendo también. No tengo la menor duda. Y Damián es un hombre muy joven, de manera que, fíjese, lo joven que es la mamá, por eso ya se dan cuenta ustedes. Más allá de que a la mamá la echaron de jardín de infantes por quedar embarazada. Pero la cuestión es que realmente Damián tiene por delante, Dios así lo quiera, mucho tiempo. Y yo no tengo la menor duda de que va a ser una de las grandes figuras que van a enorgullecer a Latinoamérica, a la Universidad de Buenos Aires, a este programa. Porque algún día muchas de ustedes y muchos de ustedes van a decir, uy, a ese hombre lo tuve como profesor. Seguramente, seguramente. Yo creo que, igual que le pasa a Andrea, bueno, yo sí lo leí, el libro, y hay muchísimas cosas que Aldana hizo un ejemplo de síntesis extraordinario. Hay muchas cosas que uno se quedaría ahí pensando y con ganas de desarrollar, pero es muy importante que pongamos el tema de los derechos humanos sobre la mesa, que lo pongamos como un tema de debate, no como un tema dogmático, sino como un tema de debate, como un tema de cuestionamiento, como un tema de discusión, que se trabaje sobre estas cosas, que se piense sobre estas cosas. Y eso yo creo que es lo que este tipo de obras, esta obra en particular, están trayendo. Yo la verdad que te quiero decir que te felicito a Cansado Trindade, si es que existe la posibilidad de que de alguna manera esté recibiendo esta felicitación. Yo no tuve el honor de conocerlo, lo he leído. Hay por aquí algunos colegas de Perú y yo no sé si alguna vez lo has hablado con él, pero yo veo en algunas de sus opiniones, en algunos de sus votos, a mí me parecería encontrar una influencia de mi maestro Fernández Cesareo, el jurista y filósofo del derecho peruano. La importancia de la noción de proyecto de vida, el colocar como elemento central la presencia del existencialismo en el pensamiento de Cansado Trindade, el existencialismo que entró en la filosofía jurídica en Brasil con Reale, en gran medida, eh, más allá de las ideas políticas de Reale, que dan un poco de dolor de intestino delgado, pero la verdad es que la filosofía de Reale no se puede ignorar. Bueno, a ver, vamos, vas a ignorar a Martin Heidegger porque fue nazi. O sea, tenés que poner un cartel, este tipo fue nazi, pero no podés dejar de leerlo, ¿no? Evidentemente. Eh, yo creo que es muy importante esto por una sencilla razón. El existencialismo casi no ha entrado en las facultades de Derecho. Los cursos de filosofía del derecho tienden a ignorar olímpicamente al existencialismo, que ha sido
creo yo, la filosofía más importante del siglo XX, la corriente filosófica más importante del siglo XX. Y en la Facultad de Derecho se la ignora completamente. En los cursos de filosofía del derecho, Sartre, Heidegger, Gabriel Marcel, Karl Jaspers, no existen prácticamente. Más allá de que no existe en la mayoría de las facultades, o en muchísimas, Emmanuel Levinas. Y yo personalmente no sé cómo se puede hablar de una filosofía de los derechos humanos desconociendo a Emmanuel Levinas. Me resulta asombroso. Y me parece que Cansado Trindade habría de abrir, no habría de haber, esta historia de que la H no se pronuncia, habría este tan cerrado pensamiento jurídico. Porque alguna vez ya tenemos que reconocer que en las facultades de Derecho somos gente cerrada en general, somos gente empaquetada, gente cuadrada, gente que no cruza límites. Veo a los alumnos estudiando las leyes de memoria, estudiando los libros de memoria, caminando por los pasillos de la facultad, repitiendo así, cual si fueran monjes medievales andando por el claustro de un monasterio, recitando las plegarias, los libros, ese deseo de tener libro que decía Aldana con tanta corrección. ¿Cuál es el libro? Entonces el libro de la cátedra, el libro del titular de la cátedra, cada vez que se termina, dice, es palabra del titular de la cátedra, y los alumnos dicen, te alabamos, titular de la cátedra, ¿no? Entonces, realmente, ¿vamos alguna vez a hacer las cosas bien en las facultades de Derecho? Abrir las cabezas, ampliar los horizontes, incorporar el pensamiento filosófico de nuestra época y de la época que ya no es la nuestra, pero que fue la anterior. Yo creo que Cansado Trindade impacta porque era un humanista de verdad. Y yo creo que necesitamos humanismo en las facultades de Derecho. Así que gracias, querido y admirado amigo, por traer junto con el maestro Cansado Trindade, por traer esa inyección de aire fresco, de humanismo a las facultades de Derecho. Muchísimas gracias.